Hace más de 300 millones de años todos los continentes formaban un solo mundo Pangea. Bosques infinitos, mares interiores y criaturas que hoy parecerían imposibles. Esta noche viajaremos a ese pasado remoto para descubrir cómo era realmente nuestro planeta. Si disfrutas estos viajes en el tiempo, dale like, suscríbete y comparte, y cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría haber visto Pangea con tus propios ojos? Gracias por estar aquí. Empecemos. Hace aproximadamente 335 millones de años, la superficie del planeta adopta una forma casi única en la historia geológica, la de un solo cuerpo continental rodeado por un océano inmenso. Ese supercontinente al que los geólogos llaman Pangea reúne tierras que antes estaban separadas en varios bloques, Laurasia al norte y Gondwana al sur. Entre ambos se cierra el océano Reico, y la colisión de sus márgenes levanta cadenas montañosas que cruzan continentes recién fusionados. Los relieves se extienden desde lo que más tarde será América del Norte hasta Europa y África, formando cinturones orogénicos que aún pueden rastrearse en los Apalaches y en los montes Atlas. El planeta de esta época está marcado por la quietud aparente de las placas ya unidas, pero bajo la superficie continúan los movimientos que con el paso de millones de años terminarán por fragmentar de nuevo este enorme conjunto. En la escala global domina un solo océano, el Pantalasa, cuya extensión abarca casi todo el hemisferio opuesto al supercontinente. La interacción entre océano y masa continental condiciona el clima de formas extremas, las costas reciben humedad y vientos monzónicos, mientras el interior de Pangea se vuelve árido con vastas zonas desérticas, donde las lluvias apenas alcanzan el suelo. En esas regiones interiores, la distancia hasta el mar impide el aporte de humedad, y los ríos que nacen en los bordes montañosos se desvanecen en planicies de arena. Hacia los polos, el clima es más templado y los cambios estacionales se hacen marcados debido a la posición del eje terrestre y la distribución continental. Las variaciones de temperatura en las grandes superficies terrestres producen contrastes intensos entre los veranos secos y los inviernos fríos. El aire caliente del ecuador asciende, crea cinturones de baja presión y desencadena corrientes de aire que recorren miles de kilómetros antes de perder fuerza en las zonas polares. En los márgenes costeros donde los continentes se encuentran con el océano Pantalasa, la actividad tectónica genera regiones inestables. Las placas que formaron Pangea se ajustan lentamente con zonas de subducción y vulcanismo en los límites de Gondwana y la placa pantalásica. Este proceso libera gases y calor, contribuyendo a la composición de la atmósfera y al reciclaje de elementos como el carbono y el azufre. Durante este tiempo, la atmósfera mantiene niveles de oxígeno relativamente altos, similares a los de épocas anteriores del Carbonífero, lo que permite la existencia de una fauna terrestre diversa. Las selvas tropicales del margen ecuatorial que habían dominado el mundo antes de la unión de Pangea comienzan a fragmentarse debido al cambio climático. Las grandes marismas y bosques húmedos dan paso a ambientes más secos y abiertos. La vegetación se adapta a los helechos gigantes y licopodios van siendo reemplazados por coníferas primitivas y plantas con semillas resistentes a la aridez. Esta transformación marca un punto de inflexión en los ecosistemas terrestres. Los animales que antes habitaban los pantanos deben desplazarse hacia zonas con agua permanente, mientras los que soportan mejor la sequedad se expanden por las nuevas llanuras. En los cielos aparecen insectos de gran tamaño posibles, gracias a la abundancia de oxígeno, y en los suelos húmedos sobreviven anfibios que aún dependen del agua para reproducirse. Más al interior, los sinápsidos antepasados lejanos de los mamíferos y los primeros terápsidos prosperan en un entorno que alterna bosques, sabanas y desiertos.
En los mares del Pantalasa y los océanos marginales, la vida se organiza en ecosistemas complejos. Los corales y esponjas forman arrecifes en plataformas poco profundas, donde la luz penetra fácilmente y la temperatura se mantiene estable. En esas aguas viven braquiópodos crinoideos y amonoideos, que sirven de base a las cadenas alimenticias. Las corrientes oceánicas impulsadas por los vientos del supercontinente distribuyen nutrientes y regulan la temperatura global, aunque la circulación profunda aún depende de gradientes térmicos modestos. En el registro sedimentario, los geólogos encuentran indicios de esta estabilidad relativa, extensos depósitos marinos, capas de calizas y evaporitas que se forman en mares interiores. Estas rocas observadas millones de años después revelan un patrón cíclico de transgresiones y regresiones del mar impulsadas por cambios en el nivel oceánico global y por movimientos de la corteza. En el conjunto del planeta, la unión continental de Pangea no significa quietud permanente, sino un equilibrio precario mantenido por la lenta convección del manto. Los cinturones montañosos, las zonas áridas y los mares someros son el resultado visible de procesos que continúan actuando bajo la superficie. Desde el espacio, si pudiera observarse en ese tiempo, la Tierra presentaría una enorme mancha de tierra rodeada por un único océano oscuro. Su atmósfera tendría tonos variables de nubes con grandes tormentas en los márgenes húmedos y cielos despejados sobre las zonas interiores. El planeta muestra una respiración lenta y profunda, marcada por el ritmo geológico que prepara sin prisa la siguiente gran transformación. Alrededor del inmenso supercontinente se extendía el océano Pantalasa, un cuerpo de agua tan vasto que ocupaba casi todo el hemisferio opuesto a la masa continental. Sus corrientes y mareas influían de manera decisiva en la distribución del calor planetario, aunque la mayor parte del intercambio térmico ocurría cerca de los márgenes continentales. Las costas de Pangea, largas y sinuosas, recibían el impacto constante de olas formadas por vientos estacionales que soplaban desde el interior árido hacia el mar. En los bordes occidentales, los movimientos de las placas generaban arcos de islas volcánicas, mientras que en los sectores más tranquilos predominaban las plataformas someras donde se acumulaban sedimentos. Estas regiones costeras servían de transición entre la estabilidad continental y la dinámica oceánica. En el interior del Pantalasa, las aguas eran frías y profundas, y la circulación se mantenía por diferencias de temperatura y salinidad que impulsaban corrientes lentas pero constantes. Cerca de la superficie, las corrientes ecuatoriales transportaban calor hacia latitudes medias, generando un contraste climático entre zonas cálidas y templadas. Los científicos han deducido que la forma del supercontinente influía en la dirección de estos flujos marinos, canalizando las masas de agua a lo largo de los bordes continentales y creando giros oceánicos amplios que actuaban como reguladores térmicos del planeta. En los océanos más pequeños que quedaban atrapados entre fragmentos de Pangea como el Tetis, las condiciones eran distintas. El Tetis, situado entre Gondwana y Laurasia, funcionaba como un corredor marino tropical rico en vida y con una intensa evaporación bajo cielos cálidos. Allí se desarrollaban arrecifes y plataformas carbonatadas, ambientes de aguas someras que favorecían la acumulación de calizas y la proliferación de organismos fotosintéticos. La presencia del Tetis sería más tarde clave para el desarrollo de nuevas faunas marinas, pues actuaba como un laboratorio natural donde la vida evolucionaba de manera acelerada. Los márgenes continentales de Pangea estaban marcados por diferencias tectónicas. En algunos sectores predominaban márgenes pasivos donde el continente se extendía suavemente bajo el mar y formaba amplias plataformas sedimentarias. En otros, las zonas de subducción generaban vulcanismo y actividad sísmica. La energía liberada en estos puntos
mantenía una interacción constante entre la litosfera oceánica y la continental, favoreciendo la circulación de materiales desde el manto hacia la superficie. En las regiones profundas del Pantalasa, las cadenas montañosas submarinas servían como centros de expansión donde el magma creaba nueva corteza oceánica. Estos procesos invisibles a simple vista eran el motor de un equilibrio dinámico que sostenía la configuración planetaria. Las masas de agua del Pantalasa influían en el clima del supercontinente de manera indirecta pero poderosa. El contraste térmico entre el océano y la Tierra generaba monzones estacionales que transportaban aire húmedo hacia el interior y luego lo devolvían al mar cargado de polvo y calor. Durante los meses cálidos, las corrientes ascendentes sobre la superficie continental arrastraban humedad hacia las montañas costeras, produciendo lluvias intensas en franjas estrechas. Sin embargo, más allá de esas zonas, el aire descendente secaba la atmósfera y reforzaba la aridez del interior. Este patrón de circulación mantenido durante millones de años consolidó vastos desiertos que ocuparon el corazón de Pangea. En los márgenes tropicales, las aguas del Tetis albergaban una rica diversidad biológica. Corales, algas calcáreas, braquiópodos y amonoideos formaban comunidades estables, mientras que reptiles marinos primitivos comenzaban a adaptarse a la vida oceánica. Las cadenas alimenticias se sostenían por la abundancia de fitoplancton en las aguas superficiales, que alimentaba una densa población de organismos filtradores. En contraste, las regiones más frías del Pantalasa presentaban ecosistemas diferentes dominados por especies adaptadas a temperaturas bajas y profundidades oscuras. Los depósitos de sedimentos marinos registrados en las rocas actuales muestran ciclos de mayor y menor productividad biológica, controlados por variaciones climáticas y por la concentración de nutrientes transportados desde los continentes. La interacción entre los océanos y la atmósfera de Pangea también afectaba los ciclos geoquímicos del planeta. El intercambio de dióxido de carbono entre el mar y el aire regulaba la temperatura global, mientras que la formación de carbonatos en el fondo oceánico fijaba parte del carbono en sedimentos. Este equilibrio mantenía un clima estable a escala geológica, aunque con oscilaciones periódicas asociadas al vulcanismo o a cambios en la circulación oceánica. En la transición entre el Pérmico y el Triásico, las perturbaciones volcánicas en la región de Siberia liberaron grandes cantidades de gases, alterando el balance químico de los océanos. Las aguas profundas se volvieron más pobres en oxígeno, lo que provocó una de las mayores crisis biológicas conocidas. Pese a ello, el sistema oceánico continuó funcionando, adaptándose lentamente hasta recuperar su equilibrio en los millones de años siguientes. En las costas de Pangea, las mareas y los vientos formaban deltas, lagunas y bahías cerradas. Los sedimentos arrastrados por los ríos depositaban capas sucesivas de arena, limo y arcilla que con el tiempo se convertirían en rocas sedimentarias. Estos registros preservan la historia del contacto entre los océanos y la Tierra, una frontera en constante transformación. Cada capa cuenta el avance y el retroceso de los mares, la acumulación de materia orgánica y la lenta compactación de los sedimentos. En ese paisaje cambiante, la vida encontraba refugios y nuevas oportunidades, adaptándose a un mundo que, aunque estable en apariencia, estaba en perpetuo movimiento. El clima de Pangea se distingue por contrastes extremos y patrones atmosféricos de enorme escala. La disposición de las tierras unidas en un solo bloque altera la circulación global del aire, creando regiones muy húmedas cerca de los márgenes costeros y vastos desiertos en el interior continental. En esta época, la inclinación del eje terrestre y la distribución de los mares determinan estaciones marcadas en las zonas templadas y un régimen de monzones poderosos a lo largo de los trópicos.
El calor del Sol incide con fuerza en las áreas ecuatoriales del supercontinente, donde la radiación intensa provoca la ascensión del aire cálido y húmedo. Esa masa de aire al elevarse se enfría y descarga lluvias intensas sobre las franjas costeras orientales. Luego, al desplazarse hacia el interior, pierde humedad, de modo que las regiones centrales de Pangea quedan sometidas a un aire seco y caliente. Los registros geológicos confirman la presencia de depósitos de arena, sal y yeso, indicadores de evaporación extrema. Estas zonas áridas, equivalentes a los grandes desiertos actuales, cubren buena parte del interior continental, mientras los márgenes tropicales mantienen selvas y pantanos estacionales. Hacia los polos, la temperatura desciende gradualmente, y en los inviernos prolongados se forman capas de hielo estacional que modifican la circulación atmosférica. Las masas frías del norte y del sur se mueven hacia el ecuador durante la estación fría, reforzando los vientos secos y los cambios de presión sobre las planicies interiores. Este sistema de enorme complejidad genera ciclos de sequía y humedad que se repiten durante millones de años. En los márgenes occidentales del supercontinente, los vientos del Pantalasa transportan aire húmedo que al chocar con las montañas descargan lluvias alimentando ríos y bosques. En cambio, en los márgenes orientales el aire descendente produce zonas de alta presión y cielos despejados. El resultado es un contraste persistente entre las costas verdes y las llanuras áridas. En la región central de Pangea, las temperaturas diurnas alcanzan valores elevados, mientras las noches son frías por la escasa humedad atmosférica. La amplitud térmica diaria es extrema y el suelo se agrieta bajo el sol. Este ambiente favorece la formación de depósitos eólicos, grandes dunas y extensos campos de arena que el viento moldea durante siglos. En las latitudes medias y altas el clima presenta alternancias de humedad y sequía estacionales. Los anillos de crecimiento en los troncos fosilizados de coníferas muestran ritmos anuales de expansión y reposo, testimonio de estaciones bien definidas. Los glaciares que en el Carbonífero se extendían sobre Gondwana retroceden progresivamente durante el Pérmico, y hacia el Triásico las condiciones globales son más cálidas. La fusión de los hielos libera agua que eleva el nivel del mar y forma mares interiores en ciertas cuencas continentales. Aún así, las zonas polares mantienen un clima frío y seco, dominado por vientos persistentes. La distribución de la vegetación refleja estos contrastes. En el Ecuador prosperan bosques de helechos arborescentes cicadáceas y coníferas primitivas que resisten las estaciones secas. Más al norte y al sur los paisajes se transforman en sabanas y praderas, con vegetación dispersa adaptada a la escasez de agua. En los polos la flora es limitada, compuesta por especies bajas y resistentes al frío. La composición química de la atmósfera, con concentraciones variables de dióxido de carbono y oxígeno, influye en la densidad vegetal y en la productividad biológica. Durante el Pérmico, los niveles de oxígeno disminuyen lentamente, lo que afecta el tamaño de los insectos gigantes que habían dominado los ecosistemas anteriores. En paralelo, el incremento del dióxido de carbono contribuye a un efecto invernadero moderado que mantiene el planeta cálido, incluso en las latitudes altas. En las cuencas cerradas del interior, los lagos salinos se expanden y se evaporan de forma cíclica, dejando capas alternas de sal y arcilla. Estos registros sedimentarios observados millones de años después muestran una oscilación rítmica vinculada a los cambios estacionales y a las variaciones orbitales del planeta. En los trópicos, la intensa evaporación alimenta tormentas que descargan lluvias violentas sobre los márgenes del Tetis, erosionando montañas y transportando sedimentos hacia los mares someros. Durante los periodos más cálidos, los niveles de oxígeno disuelto en los océanos disminuyen, lo que afecta a la vida marina
y provoca zonas anóxicas en los fondos. Esta combinación de factores climáticos y químicos modela tanto la superficie terrestre como la biología de la época. El clima de Pangea no es uniforme. Responde a una serie de retroalimentaciones entre la atmósfera, los océanos y la corteza. Cuando las erupciones volcánicas liberan gases a gran escala, la concentración de partículas en el aire modifica la radiación solar y altera las temperaturas globales. En ciertos periodos, el vulcanismo intenso de regiones como Siberia o el sur de Gondwana provoca enfriamientos temporales seguidos de fases de calentamiento prolongado. El equilibrio climático depende de la interacción entre la liberación de gases y la capacidad del planeta para absorberlos mediante la meteorización de las rocas y la formación de nuevos sedimentos. Esta dinámica invisible pero continua mantiene a Pangea en un estado de variabilidad constante. Aunque los continentes parecen estables y los desiertos eternos, el clima del supercontinente está siempre en transición, regulado por fuerzas que actúan durante millones de años. Bajo el cielo amplio de aquella tierra unida, el viento y la lluvia modelan un paisaje que cambia con una lentitud imperceptible, reflejo de un planeta vivo que respira con el ritmo de la geología. En el vasto mosaico terrestre del supercontinente Pangea, la vida encuentra maneras de adaptarse a un mundo donde la diversidad climática se extiende desde las selvas ecuatoriales hasta los desiertos interiores. Durante el Pérmico, las extensas planicies se cubren de bosques de coníferas, helechos semilleros y gingos primitivos que resisten los largos periodos de sequía. Las lluvias estacionales alimentan ríos que descienden desde las montañas y se dispersan en llanuras aluviales, formando charcas temporales donde prosperan anfibios y reptiles tempranos. Estos ambientes son inestables pero suficientes para sostener ecosistemas complejos. Los grandes sinápsidos, grupo al que pertenecen los antepasados de los mamíferos, dominan buena parte del paisaje. Criaturas como Dimetrodon, con su vela dorsal utilizada para regular la temperatura corporal, recorren las llanuras en busca de presas más pequeñas. Sus adaptaciones reflejan una transición entre los antiguos reptiles y formas más avanzadas capaces de controlar su temperatura interna. En las zonas boscosas y húmedas, anfibios gigantes habitan los pantanos mientras insectos con alas amplias sobrevuelan la vegetación. Las altas concentraciones de oxígeno permiten el desarrollo de organismos de gran tamaño, aunque este equilibrio comienza a cambiar a medida que el clima se vuelve más seco. Los herbívoros del Pérmico se alimentan de helechos y plantas con semillas resistentes, y sus restos fósiles revelan un mundo en el que los recursos vegetales se distribuyen de forma desigual. En las regiones interiores, los ecosistemas deben sobrevivir con escasa agua, lo que impulsa la aparición de animales más adaptados a la aridez. En los desiertos, los vertebrados desarrollan pieles gruesas y mecanismos para conservar la humedad. La selección natural favorece a los que soportan la radiación solar intensa y los largos periodos sin lluvia. Los carnívoros siguen sus huellas moviéndose entre oasis y lagos efímeros. Con el paso del tiempo, las transformaciones geológicas y climáticas del planeta provocan una reorganización completa de los ecosistemas. En el límite entre el Pérmico y el Triásico ocurre una extinción masiva que elimina la mayoría de las especies terrestres y marinas. Este episodio, vinculado a un vulcanismo descomunal en la región de Siberia, altera el clima, acidifica los océanos y reduce el oxígeno atmosférico. Las selvas desaparecen en amplias zonas y los ecosistemas se simplifican. Sin embargo, la vida terrestre encuentra nuevas oportunidades. Durante el Triásico, los primeros arcosaurios grupo, del que surgirán los dinosaurios cocodrilos y aves, comienzan a expandirse. En un entorno caluroso y seco, sus cuerpos erguidos y pulmones eficientes les otorgan ventajas sobre los sobrevivientes del Pérmico.
Los desiertos del interior de Pangea se convierten en su territorio donde cazan, se reproducen y dominan las llanuras abiertas. En las regiones costeras y fluviales, los primeros dinosaurios pequeños se mueven entre bosques dispersos, mientras los terápsidos que quedan adoptan hábitos más nocturnos y reducen su tamaño. El paisaje se llena de formas de vida nuevas más ágiles y resistentes. En los cielos aparecen los primeros pterosaurios adaptados a los vientos cálidos que cruzan el supercontinente. En la vegetación se observa también un cambio profundo. Las plantas con semillas se diversifican y reemplazan a los grandes helechos del pasado. Las coníferas dominan las regiones secas, mientras las cicadáceas y venetitales se extienden en los trópicos. En el registro fósil, sus troncos y hojas muestran una adaptación constante a la escasez de agua. La fotosíntesis y la resistencia a la transpiración se convierten en ventajas cruciales para la supervivencia. En los márgenes fluviales, donde la humedad persiste, prosperan equisetos y helechos que forman corredores verdes en medio del polvo. Estos cinturones de vegetación sostienen a una gran cantidad de animales herbívoros y sirven de refugio durante las sequías. Las lluvias monzónicas, aunque impredecibles, garantizan brotes de vida periódicos que mantienen el equilibrio ecológico. Los ríos serpentean a través de vastas cuencas, transportando sedimentos y restos orgánicos hacia los mares. Los fósiles de troncos y hojas arrastrados por corrientes antiguas muestran que los ecosistemas continentales estaban interconectados a escala planetaria. Un árbol derribado por una tormenta en el centro de Pangea podía recorrer cientos de kilómetros antes de quedar enterrado en una delta lejana. Esta circulación de materia orgánica contribuye al ciclo del carbono y al almacenamiento de energía en forma de carbón y petróleo. En los polos de Pangea, la vida terrestre adopta estrategias distintas. Las largas estaciones frías y la escasa luz solar limitan la vegetación, pero pequeñas comunidades de plantas perennes y musgos sobreviven en los veranos breves. Los animales se adaptan a la hibernación o a los movimientos migratorios siguiendo el ritmo de las estaciones. Los fósiles hallados en antiguas regiones polares muestran rastros de bosques que crecían bajo un sol bajo en el horizonte, un testimonio de la capacidad de la vida para resistir condiciones extremas. Con el avance del Triásico y el inicio del Jurásico, los ecosistemas terrestres se vuelven más estables. Los dinosaurios herbívoros de cuello largo y los depredadores bípedos comienzan a dominar los paisajes que una vez pertenecieron a los sinápsidos. Las huellas conservadas en sedimentos endurecidos revelan escenas de convivencia, persecución y adaptación. Aunque la fauna cambia, la estructura ecológica del supercontinente mantiene su continuidad. La Tierra sigue siendo un sistema integrado donde el clima, la vegetación y los animales responden juntos a los lentos pulsos de la geología. Así el continente unificado respira y evoluciona, preparándose sin saberlo para su fragmentación futura. Mientras los continentes se extienden bajo cielos cálidos y desiertos inmensos, los océanos que rodean y atraviesan Pangea albergan una diversidad de formas vivas que reflejan millones de años de evolución. En los mares poco profundos que bordean el supercontinente, la luz solar penetra hasta el fondo, permitiendo que florezcan algas y organismos fotosintéticos que sustentan toda la cadena alimenticia. Los arrecifes de coral primitivos y las plataformas carbonatadas se convierten en centros de actividad biológica. En ellos viven esponjas, briozoos, braquiópodos y amonoideos, estos últimos con conchas en espiral que llenan de vida los registros fósiles. En el Pérmico, los amonoideos alcanzan una gran diversidad de formas y tamaños, y su presencia marca los ritmos de la evolución marina. En los fondos oceánicos, trilobites y crinoideos siguen siendo comunes, aunque comienzan a declinar hacia el final del período.
Las aguas tropicales del océano Tetis, situadas entre Gondwana y Laurasia, forman un corredor biológico donde prosperan especies que más tarde poblarán los mares del Jurásico. La estabilidad térmica de estas aguas someras y su riqueza en nutrientes permiten la expansión de organismos calcificadores que contribuyen a la formación de rocas carbonatadas. En las zonas profundas del Pantalasa, la vida es más escasa. Allí la luz no llega y las criaturas deben adaptarse a la oscuridad y la presión. Peces primitivos y moluscos dependen de la materia orgánica que desciende desde la superficie, mientras los microorganismos descomponen los restos que se acumulan en el fondo. Este proceso lento pero constante alimenta el ciclo de nutrientes del océano y mantiene la productividad biológica a escala global. En los márgenes continentales de Pangea, donde el agua dulce de los ríos se mezcla con la salada del mar, aparecen ecosistemas de transición. Las desembocaduras fluviales y las lagunas costeras sirven de refugio para larvas y juveniles de muchas especies. En estas aguas calmas prosperan peces óseos tempranos, tiburones y rayas primitivas. La vida marina se organiza en distintos niveles, desde los organismos microscópicos del plancton hasta los grandes depredadores que patrullan las aguas abiertas. Los arrecifes del Tetis albergan un equilibrio delicado. Las colonias de corales y esponjas filtran el agua y crean estructuras donde se refugian pequeños invertebrados. Entre ellos nadan cefalópodos que cazan con tentáculos largos y conchas ornamentadas. Los amonoideos, parientes antiguos de los pulpos y calamares, desempeñan un papel importante en los ecosistemas marinos de la época. Sus conchas de formas diversas reflejan una evolución rápida que los convierte en excelentes marcadores del tiempo geológico. En los mares más alejados del supercontinente, las corrientes oceánicas transportan nutrientes y distribuyen especies. Los vientos del hemisferio sur impulsan masas de agua fría que ascienden desde el fondo, enriqueciendo la superficie con minerales. Este fenómeno estimula la proliferación del fitoplancton, base del alimento para innumerables criaturas. El equilibrio entre la producción biológica y la descomposición mantiene la composición química del océano dentro de márgenes estables. Sin embargo, este equilibrio se rompe en momentos críticos como la gran crisis del final del Pérmico, cuando la falta de oxígeno provoca la muerte de la mayoría de las especies marinas. Tras aquel evento catastrófico, los mares del Triásico comienzan un lento proceso de recuperación. Nuevas formas de vida ocupan los espacios vacíos. En los arrecifes reaparecen los corales escleractíneos y los amonoideos se diversifican de nuevo. Surgen reptiles marinos adaptados completamente al agua, los notosaurios, los placodontes y más adelante los ictiosaurios. Estas criaturas dominan los mares del Triásico medio, desplazándose con movimientos ondulantes y alimentándose de peces y cefalópodos. En los fondos sedimentarios los equinodermos reconstruyen sus poblaciones y los moluscos bivalvos colonizan los márgenes fangosos. Cada uno de estos grupos desempeña una función en la recuperación ecológica del planeta. Los cambios en la química del agua influyen directamente en la vida. Durante el Triásico, los niveles de dióxido de carbono y la temperatura oceánica aumentan gradualmente, lo que favorece el crecimiento de organismos calcificadores, pero también limita la circulación profunda. Algunas zonas del océano se vuelven anóxicas sin oxígeno, y en ellas solo sobreviven bacterias capaces de metabolizar compuestos de azufre. Estas regiones dejan huellas oscuras en el registro geológico, capas ricas en materia orgánica, que se transformarán más tarde en combustibles fósiles. En las aguas más claras y oxigenadas, la diversidad biológica alcanza nuevos equilibrios. Los peces óseos descendientes de linajes del Devónico se adaptan a nichos variados. Algunos desarrollan aletas más fuertes y mandíbulas potentes,
mientras otros adoptan cuerpos delgados para moverse entre los arrecifes. La radiación evolutiva que sigue a la extinción del Pérmico es una de las más importantes de la historia marina. Hacia finales del Triásico y comienzos del Jurásico, los mares de Pangea están poblados por reptiles marinos más especializados. Los ictiosaurios alcanzan longitudes de varios metros y cazan en aguas abiertas, mientras los plesiosaurios con cuellos largos y cuerpos hidrodinámicos dominan las regiones costeras. En la superficie, los primeros cocodrilomorfos marinos comienzan a explorar la vida acuática. Este dinamismo biológico convierte los océanos del supercontinente en escenarios de continua renovación. Cada especie, desde el plancton hasta los grandes depredadores, forma parte de un sistema equilibrado por la química y la física del planeta. A través de los fósiles de conchas, dientes y huesos, la historia de aquellos mares permanece inscrita en las rocas, testimonio silencioso de una vida que resistió la extinción y volvió a prosperar en un mundo aún unido bajo una sola masa continental. En el corazón de Pangea se extienden regiones vastas y áridas, donde el mar queda tan lejos que el aire casi no contiene humedad. Estas zonas interiores aisladas por montañas y distancias inmensas conforman algunos de los desiertos más antiguos y extensos de la historia del planeta. Bajo un sol implacable el suelo rojizo se agrieta y el horizonte se ondula con el calor. La arena, compuesta por granos finos de cuarzo y óxidos de hierro, refleja tonalidades que varían del ocre al rojo intenso. En ciertos lugares las dunas se elevan como olas inmóviles y los vientos cambian su forma durante siglos. El clima de estas regiones se caracteriza por temperaturas extremas con días abrasadores y noches frías. La ausencia de vegetación densa permite que el suelo pierda calor rápidamente cuando el sol se oculta. La amplitud térmica diaria puede superar los 40 grados Celsius, creando un ambiente hostil para la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, incluso aquí la vida se abre paso. Pequeños reptiles, insectos y anfibios adaptados a la sequedad excavan madrigueras o permanecen inactivos durante las horas de calor. La escasez de agua moldea cada forma de vida y las lluvias, cuando llegan, transforman brevemente el paisaje. Las tormentas ocasionales desatan riadas que arrastran limopiedras y restos vegetales, generando cauces temporales que desaparecen tan rápido como se forman. Con el paso de los años, estos torrentes depositan capas sucesivas de sedimentos que más tarde quedarán fosilizadas. En los márgenes de los desiertos se desarrollan planicies aluviales, donde la humedad subterránea sostiene vegetación dispersa. Pequeños bosques de coníferas y helechos semilleros sobreviven cerca de antiguos canales, y su presencia indica la existencia de acuíferos que afloran en puntos específicos del terreno. Los fósiles de raíces y troncos encontrados en estas áreas muestran cómo las plantas extendían sus sistemas radiculares para captar la poca agua disponible. La erosión eólica es el proceso dominante. Los vientos constantes impulsados por los gradientes térmicos entre el océano Pantalasa y el interior continental levantan partículas finas que recorren miles de kilómetros. Este polvo contribuye a la formación de depósitos conocidos como loess sedimentos sueltos que se acumulan en las regiones más bajas. En los bordes del supercontinente, estas partículas fertilizan los suelos costeros y alimentan los ecosistemas más húmedos, estableciendo un vínculo invisible entre el desierto y las zonas verdes. El color rojo de muchas rocas del Triásico y Pérmico procede de la oxidación del hierro en estos ambientes áridos. Las arcillas y areniscas adquieren su tono característico debido a la exposición prolongada al oxígeno y al calor. Estas formaciones geológicas visibles hoy en regiones que fueron parte de Pangea
como América del Norte, África y Europa narran la historia de un clima persistente y de procesos que actuaron durante millones de años. En algunos sectores, la actividad volcánica crea depresiones donde el calor del subsuelo provoca la evaporación rápida del agua superficial. Los lagos efímeros que surgen después de una lluvia intensa se convierten en espejos que reflejan el cielo durante pocos días antes de desaparecer, dejando tras de sí costras de sal y minerales. Estos depósitos de evaporitas son indicios claros de la aridez que dominaba el centro del supercontinente. En los cielos, las corrientes ascendentes levantan columnas de aire caliente que forman nubes altas, pero la mayoría no alcanza a producir lluvia. Las tormentas eléctricas son raras y violentas, con rayos que caen sobre terrenos secos y desencadenan incendios en los escasos matorrales. Los incendios, a su vez, liberan dióxido de carbono y cenizas que enriquecen temporalmente el suelo, permitiendo brotes de vegetación efímera después de las lluvias. En este ciclo breve de destrucción y renacimiento, la vida mantiene su presencia mínima pero constante. Durante el Triásico, los desiertos interiores de Pangea son el escenario donde prosperan los primeros arcosaurios. Reptiles bípedos de diferentes tamaños recorren las dunas en busca de presas o de sombra. Sus huellas conservadas en sedimentos finos forman rastros que cruzan el paisaje y hoy aparecen petrificados en capas rocosas. Entre ellos se mueven pequeños mamíferos primitivos y reptiles herbívoros que aprovechan las plantas resistentes. La competencia y la adaptación constante definen estos ecosistemas limitados. Las tormentas de arena frecuentes y prolongadas cubren huellas, cadáveres y vegetación, creando una capa de protección natural que con el tiempo se convertirá en roca. Así el desierto, aunque inhóspito, actúa como un archivo de la vida que lo habitó. Las variaciones climáticas a largo plazo impulsadas por los cambios orbitales de la Tierra y la actividad volcánica modifican gradualmente la extensión de estas zonas áridas. En periodos más húmedos, los desiertos se retraen y aparecen lagos permanentes en cuencas profundas. En fases secas vuelven a expandirse unificando regiones antes separadas por vegetación. Este vaivén climático influye en la evolución de las especies y en la distribución de los ecosistemas. Los fósiles de plantas adaptadas a la sequía, con hojas duras y raíces largas, demuestran la resiliencia de la vida frente a las condiciones extremas. Bajo el cielo despejado y el aire inmóvil, los desiertos de Pangea representan la expresión máxima de la estabilidad geológica y del poder erosivo del tiempo. Ningún otro ambiente refleja con tanta claridad la lentitud de los procesos terrestres, donde el viento sustituye al agua y la arena se convierte en testigo de eras que se suceden sin interrupción. A lo largo de los márgenes de Pangea se levantan extensas cadenas montañosas que son el resultado directo de la colisión de los antiguos continentes. Estas montañas, nacidas del cierre de océanos previos y del choque de placas, forman los cinturones orogénicos que atraviesan el supercontinente de norte a sur. Durante el Pérmico, la presión ejercida entre Laurasia y Gondwana genera plegamientos y fallas que elevan cordilleras tan grandes como los actuales Himalayas. En lo que hoy corresponde a América del Norte y Europa, se desarrolla la orogenia hercínica, mientras que en África y Sudamérica, la orogenia varisca y la de los Montes del Cabo modelan paisajes de relieve abrupto. Estos cinturones no solo marcan la unión de Pangea, sino también la cicatriz visible de su formación. Las montañas resultantes presentan una geología compleja. En sus cimientos se encuentran rocas metamórficas y graníticas, formadas bajo altas presiones y temperaturas, mientras que en sus flancos se acumulan sedimentos arrastrados por ríos y glaciares antiguos. El ascenso de estas estructuras altera los patrones climáticos, generando barreras que desvían los vientos y modifican las lluvias.
Las vertientes expuestas al océano reciben humedad constante, mientras las interiores permanecen secas. Esta distribución asimétrica del clima favorece la erosión en un lado y la aridez en el otro. Los valles que nacen entre los pliegues de las montañas canalizan ríos que transportan sedimentos hacia las cuencas continentales, alimentando los sistemas fluviales que recorren el corazón de Pangea. La actividad tectónica durante este período continúa siendo intensa. Aunque la formación del supercontinente parece haber alcanzado su máximo grado de unión, la corteza terrestre sigue ajustándose. Los movimientos verticales provocan terremotos y episodios de vulcanismo en los bordes activos. El calor interno impulsa la circulación de fluidos hidrotermales que depositan minerales metálicos en las fracturas de las rocas. Estos procesos crean yacimientos de cobre, plomo y zinc que millones de años después serían descubiertos como registros del antiguo dinamismo planetario. En las cumbres más altas la erosión trabaja de manera constante. Las lluvias, el viento y la gravedad desgastan las rocas transportando fragmentos hacia los valles. Los sedimentos acumulados en los pies de las montañas se compactan con el tiempo y forman conglomerados y areniscas. Cada capa sedimentaria representa un episodio de destrucción y reconstrucción del relieve. Este ciclo geológico impulsado por la energía interna del planeta mantiene un equilibrio entre la elevación y la erosión. En las zonas polares de Pangea, especialmente en el sur de Gondwana, las cadenas montañosas conservan huellas de glaciaciones anteriores. Los valles en forma de U, los depósitos morrénicos y los estratos pulidos por el hielo indican que durante el Carbonífero y el Pérmico inferior existieron grandes masas glaciares. A medida que el clima se calienta, el hielo se retira y deja al descubierto amplias llanuras cubiertas por sedimentos glaciares. En contraste, las regiones ecuatoriales presentan montañas cubiertas por bosques secos y sabanas donde la erosión química predomina sobre la física. Las montañas de Pangea no son simples estructuras estáticas, son sistemas dinámicos conectados con el interior del planeta. Los geólogos actuales interpretan que bajo el supercontinente, la temperatura del manto aumenta lentamente debido al aislamiento térmico. Este calor acumulado debilita la base de la litosfera y prepara el terreno para el inicio del rifting, el proceso que más tarde fragmentará Pangea. Pero en este momento, las montañas aún dominan el horizonte y actúan como gigantes silenciosos que influyen en el curso de los vientos y ríos. En los márgenes orientales, donde hoy se encuentran regiones equivalentes a Asia Central y América del Norte, las colisiones entre microplacas generan cordilleras jóvenes. Estas zonas, conocidas como cinturones de sutura, están compuestas por restos de antiguos fondos oceánicos incorporados a los continentes. Las rocas ofiolíticas formadas por basaltos y gabros testimonian el cierre de los océanos paleozoicos. En el borde occidental de Gondwana, la subducción continúa activa. Los volcanes alineados a lo largo de las costas liberan gases y cenizas que se elevan a la atmósfera, alterando temporalmente el clima. Las erupciones recurrentes inyectan dióxido de azufre y polvo, que reflejan parte de la radiación solar provocando enfriamientos breves, seguidos de fases de calentamiento. Este ciclo contribuye a la complejidad climática del supercontinente. En las zonas interiores, los ríos que nacen en las montañas depositan sedimentos en cuencas cerradas, donde el agua se evapora lentamente. Los lagos formados en estos valles acumulan sales y arcillas que con el tiempo se transforman en depósitos minerales. Las montañas, al elevarse y erosionar, se alimentan de material sólido, las planicies cerrando el ciclo geológico entre altura y llanura. A lo largo de millones de años, las cadenas montañosas comienzan a desgastarse. Las alturas se reducen y los sedimentos se redistribuyen.
Este proceso gradual modifica el relieve de Pangea y prepara la superficie para los cambios tectónicos que vendrán. A pesar de la erosión, los cinturones orogénicos permanecen como columna vertebral del supercontinente. Sus restos visibles, hoy en continentes separados, son la evidencia tangible de una Tierra que una vez estuvo unida. Si se pudiera observar desde el espacio, las montañas de Pangea formarían un entramado de cordilleras que cruzan el planeta como cicatrices de piedra, marcando la historia de su creación y anticipando en silencio la fuerza que algún día volverá a dividirlo. En el vasto territorio de Pangea, los ríos actúan como arterias que conectan montañas, desiertos y mares. Sus recorridos largos y sinuosos transportan sedimentos desde los relieves elevados hasta las cuencas más bajas, modelando lentamente el paisaje. Durante el Pérmico y el Triásico, las lluvias estacionales alimentan corrientes que recorren cientos de kilómetros antes de disiparse en lagos cerrados o en mares interiores. En las zonas tropicales, los ríos se desbordan en época húmeda y crean llanuras aluviales cubiertas de limo fértil. Allí los bosques de helechos y coníferas se regeneran después de cada estación lluviosa, mientras los animales aprovechan la abundancia temporal de agua. Estos sistemas fluviales son esenciales para el equilibrio ecológico del supercontinente. En el interior árido, los cauces permanecen secos durante meses, pero bastan unas pocas lluvias para transformarlos en torrentes impetuosos que arrastran arena, piedras y troncos. La erosión resultante forma abanicos aluviales en los márgenes montañosos, donde los sedimentos se acumulan capa tras capa. Con el paso de los milenios, estas capas se consolidan en areniscas y conglomerados, registrando los pulsos intermitentes de la lluvia. En las regiones donde el relieve es más suave, los ríos divagan formando meandros amplios. En cada curva depositan limo en un lado y erosionan el otro, desplazándose lentamente a través de las llanuras. Cuando cambian las condiciones climáticas, el cauce se seca y deja tras de sí un antiguo lecho cubierto por grietas de desecación. Estas estructuras preservadas en las rocas se convierten en testigos de los ritmos estacionales que dominaron Pangea. En ciertos sectores del supercontinente, la tectónica crea depresiones cerradas donde se acumula agua. Estos mares interiores, también llamados mares epicontinentales, tienen profundidades reducidas y salinidades variables. En ellos prosperan algas, moluscos y peces adaptados a ambientes cambiantes. Durante las estaciones cálidas, la evaporación concentra las sales y genera costras minerales. En los periodos húmedos el nivel del agua aumenta y renueva el ecosistema. Uno de los más extensos de estos mares fue el que cubría parte del actual norte de África y Medio Oriente, conectado intermitentemente con el océano Tetis. Su existencia dejó amplios depósitos de yeso y halita que hoy revelan los ciclos de inundación y sequía. En las zonas polares los ríos tienen un comportamiento distinto. Las temperaturas más bajas limitan la evaporación y permiten la formación de lagos glaciares y pantanos estacionales. En estas regiones los cauces se congelan parcialmente en invierno y liberan grandes volúmenes de agua durante el deshielo. El transporte de sedimentos finos hacia el mar genera deltas extensos donde la materia orgánica se acumula y queda atrapada bajo capas de limo. Este material orgánico, sometido a presión con el paso del tiempo, contribuye a la formación de futuros yacimientos de carbón. Los sistemas fluviales de Pangea muestran una interconexión notable entre los procesos terrestres y marinos. Los ríos que desembocan en los márgenes del supercontinente depositan sedimentos que construyen deltas y llanuras costeras. En los límites con el océano Tetis y el Pantalasa, estas zonas sirven de transición entre la tierra firme y el mar abierto. La mezcla de agua dulce y salada crea hábitats ricos en nutrientes que favorecen la proliferación de vida.
En estos ambientes reptiles acuáticos y peces primitivos se alimentan de invertebrados que habitan los fondos fangosos. Durante el Triásico, las condiciones cambiantes del nivel del mar transforman repetidamente las costas. En épocas de ascenso marino, las aguas invaden el continente y forman bahías interiores. Cuando el nivel baja, los ríos excavan nuevos cauces en los antiguos fondos marinos. Este proceso repetido, conocido como transgresión y regresión marina, deja una secuencia ordenada de estratos que alternan areniscas, limos y calizas. En el registro geológico, estas capas permiten reconstruir la historia de los niveles del mar y la estabilidad climática de cada región. La interacción entre los ríos y el clima también influye en la composición química de la atmósfera. La meteorización de las rocas silicatadas en los márgenes fluviales captura dióxido de carbono del aire, regulando el efecto invernadero a largo plazo. De esta manera, los sistemas fluviales actúan como un mecanismo natural de equilibrio climático. A medida que los continentes se erosionan, los minerales transportados hacia el océano participan en la formación de nuevas rocas sedimentarias cerrando el ciclo geológico del carbono. En el interior del supercontinente, algunos ríos terminan en lagos sin salida, donde la evaporación deja concentraciones elevadas de minerales. Estas cuencas endorreicas funcionan como trampas naturales de sedimentos y preservan restos fósiles de plantas y animales. En ellas, los paleontólogos encuentran impresiones detalladas de hojas insectos y huesos congeladas en el tiempo por capas finas de arcilla. La ausencia de grandes depredadores acuáticos permite la acumulación de restos orgánicos en condiciones casi intactas. En los trópicos, las lluvias monzónicas intensas dan origen a sistemas fluviales poderosos que excavan profundos cañones en las montañas. Los ríos cargados de sedimentos tiñen las aguas costeras de color marrón rojizo y transportan nutrientes hacia el mar, sosteniendo la productividad de los ecosistemas costeros. En los periodos más cálidos del Triásico, la expansión de las cuencas fluviales coincide con un aumento de la vegetación ribereña que estabiliza los suelos y reduce la erosión. Sin embargo, durante los episodios de vulcanismo o sequía prolongada, los ríos se reducen y dejan tras de sí planicies agrietadas y depósitos de sal. En conjunto, los ríos, las cuencas y los mares interiores de Pangea representan un sistema vivo y cambiante que refleja la interacción constante entre agua-tierra y atmósfera. Son el pulso visible de un planeta en equilibrio dinámico, donde cada corriente y cada capa de sedimento narran una historia de movimiento, erosión y renovación que se repite con la paciencia del tiempo geológico. Bajo la aparente estabilidad de Pangea, el planeta continúa respirando a través del vulcanismo que actúa como una válvula natural para liberar el calor interno acumulado. En los bordes del supercontinente, especialmente a lo largo de los márgenes de subducción, los volcanes se alinean formando cordilleras activas. En el interior, el calor atrapado bajo la vasta litosfera genera puntos calientes que ocasionalmente rompen la corteza y producen extensas erupciones basálticas. Estos episodios no solo transforman el paisaje, sino que también influyen en el clima y en la composición química de la atmósfera. Durante el Pérmico tardío, una de las manifestaciones volcánicas más significativas ocurre en la región que hoy corresponde a Siberia. Allí las erupciones masivas conocidas como las trampas siberianas cubren millones de kilómetros cuadrados con lava. Este fenómeno se prolonga durante cientos de miles de años y libera enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre a la atmósfera. Los gases volcánicos provocan un efecto doble. Primero oscurecen el cielo y reducen temporalmente la temperatura global. Después, al permanecer en el aire durante siglos, elevan el nivel de gases de efecto invernadero y calientan progresivamente el planeta.
Este proceso desencadena un cambio climático profundo que altera la química de los océanos y contribuye a la gran extinción del final del Pérmico. A medida que el Triásico avanza, el vulcanismo persiste, pero adopta formas más localizadas. En las regiones de rift donde la corteza comienza a fracturarse, la actividad volcánica marca el inicio del proceso que más tarde dividirá el supercontinente. Los primeros signos de esta separación aparecen en grietas que permiten el ascenso de magma desde el manto. Cada erupción libera gases que enriquecen la atmósfera con dióxido de carbono, azufre y vapor de agua. Estos componentes participan en el ciclo del carbono y en la regulación térmica del planeta. La ceniza volcánica transportada por los vientos se deposita sobre suelos lejanos y actúa como fertilizante natural, aportando minerales esenciales para la vegetación. De este modo, el vulcanismo, aunque destructivo, también renueva los ecosistemas. En las regiones costeras de Gondwana, el vulcanismo submarino produce columnas de humo y pilares de basalto que se enfrían rápidamente al contacto con el agua. Estas erupciones submarinas generan islas efímeras y plataformas de nueva corteza oceánica. En los océanos, las fuentes hidrotermales expulsan fluidos ricos en metales que alimentan comunidades microbianas capaces de sobrevivir sin luz solar. Estas formas de vida basadas en la energía química ofrecen un ejemplo de la resiliencia biológica del planeta. En tierra firme, los volcanes actúan como arquitectos del paisaje. Los conos de lava y ceniza se elevan sobre llanuras áridas y sirven como puntos de referencia en regiones de vastedad monótona. Las erupciones periódicas depositan capas de piroclastos que se endurecen con el tiempo y forman secuencias estratificadas. En los registros fósiles, estas capas actúan como marcadores temporales que permiten reconstruir los eventos geológicos con precisión. Las emisiones volcánicas también influyen en los ciclos geoquímicos del azufre y del oxígeno. Cuando los gases alcanzan la atmósfera superior, reaccionan con la radiación solar y producen aerosoles que reflejan parte de la luz del sol. Esto genera enfriamientos temporales seguidos por recuperaciones lentas, un patrón que puede durar miles de años. En los océanos, las cenizas depositadas alteran la acidez del agua y cambian las condiciones para la vida marina. Durante los periodos de intensa actividad volcánica, la concentración de oxígeno disuelto disminuye, creando zonas muertas en las profundidades. Sin embargo, cuando la actividad cesa, los ecosistemas se regeneran, adaptándose a los nuevos niveles de temperatura y composición química. En la superficie de Pangea, los efectos del vulcanismo son visibles a gran distancia. Las lluvias ácidas provocadas por el dióxido de azufre disuelto en el aire erosionan rocas y suelos, liberando nutrientes que alimentan la meteorización química. Este proceso, aunque dañino a corto plazo, contribuye al equilibrio del ciclo del carbono a largo plazo. En los valles y llanuras, la ceniza se mezcla con los sedimentos fluviales y mejora la fertilidad del terreno. Los bosques que surgen después de las erupciones prosperan durante siglos, hasta que un nuevo ciclo volcánico vuelve a reiniciar el proceso. El vulcanismo también desempeña un papel en la formación de minerales y rocas. Las intrusiones de magma dentro de la corteza solidifican lentamente y dan origen a granitos, dioritas y gabros. En torno a estas intrusiones, los fluidos calientes generan vetas metálicas que millones de años más tarde serán fuente de recursos geológicos. Cada erupción, cada flujo de lava y cada columna de gas forman parte de la respiración profunda del planeta, una manifestación del intercambio constante entre el interior y la superficie terrestre. Hacia finales del Triásico, el vulcanismo asociado con el inicio de la apertura del Atlántico Central marca un nuevo capítulo en la historia geológica. En lo que hoy se extiende entre América del Norte, África y Europa, el magma asciende por fisuras,
y cubre la superficie con basaltos extensos. Estos eventos, conocidos como las provincias magmáticas de Rift, anuncian el futuro colapso del supercontinente. Aunque la separación completa tardará decenas de millones de años, la energía liberada por estas erupciones muestra que Pangea no es un bloque inmóvil, sino un organismo geológico en transformación. Bajo su superficie, el calor, los gases y los minerales se desplazan en un ciclo continuo que mantiene al planeta activo. Cada volcán visible o sumergido representa una conexión entre las profundidades del manto y la atmósfera, entre la tierra que respira y la que evoluciona. La atmósfera durante el tiempo de Pangea experimenta transformaciones profundas, impulsadas por la interacción entre la actividad volcánica, la meteorización de las rocas y la evolución de la vida. Desde el final del Carbonífero hasta comienzos del Jurásico, los niveles de oxígeno y dióxido de carbono fluctúan de manera significativa, afectando el clima y las condiciones para la vida terrestre y marina. En los primeros millones de años del Pérmico, el oxígeno atmosférico alcanza valores elevados, que favorecen la existencia de insectos gigantes y bosques densos. Sin embargo, la reducción de los pantanos tropicales y el avance de climas más secos disminuyen la producción de materia orgánica y la retención de carbono en los suelos, lo que provoca un descenso progresivo del oxígeno. Al mismo tiempo, el incremento del vulcanismo libera grandes cantidades de dióxido de carbono, intensificando el efecto invernadero y elevando las temperaturas medias del planeta. La atmósfera se convierte así en un reflejo directo de la geología activa del supercontinente. Los gases volcánicos introducen partículas de ceniza y compuestos de azufre en las capas altas del aire, alterando la radiación solar que llega a la superficie. Estos episodios provocan periodos de enfriamiento transitorio seguidos de fases de calentamiento prolongado. Las oscilaciones térmicas afectan los patrones de precipitación y los desiertos del interior de Pangea se expanden o retroceden según la concentración de dióxido de carbono. En los polos, la variación climática influye en el avance y retroceso de los casquetes de hielo estacional, mientras que en los trópicos los monzones se vuelven más intensos. La atmósfera de Pangea no solo contiene gases principales como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, sino también trazas de metano amoníaco y vapor de agua que intervienen en el equilibrio radiativo. Las tormentas eléctricas frecuentes en las zonas ecuatoriales generan óxidos de nitrógeno, contribuyendo a la fertilización natural de los suelos. La fotosíntesis de las plantas terrestres y las algas marinas actúa como un mecanismo de regulación, retirando dióxido de carbono y liberando oxígeno. A medida que las coníferas y otras plantas con semillas se extienden sobre las tierras secas, el intercambio de gases entre la biosfera y la atmósfera adquiere un papel esencial en la estabilidad climática. Los ciclos geoquímicos del carbono, del oxígeno y del azufre funcionan como sistemas interconectados. Cuando el dióxido de carbono liberado por los volcanes se combina con el agua de lluvia, forma ácidos débiles que disuelven minerales en las rocas. Este proceso, conocido como meteorización química, arrastra iones hacia los ríos y finalmente hacia los océanos, donde se precipitan en forma de carbonatos. La sedimentación marina retira carbono del sistema atmosférico y contribuye a su almacenamiento a largo plazo en el fondo oceánico. A su vez, los organismos marinos que construyen conchas de carbonato de calcio participan en este ciclo, atrapando el carbono en sus estructuras hasta que mueren y se integran al sedimento. Durante los periodos de vulcanismo intenso, el equilibrio entre la liberación y la captura de carbono se rompe, lo que lleva a aumentos temporales de temperatura. Los paleoclimatólogos deducen que estos picos térmicos se asocian a la acidificación de los océanos y a la disminución del oxígeno disuelto,
condiciones que pudieron contribuir a las extinciones del final del Pérmico. A lo largo del Triásico, el sistema se recupera gradualmente, aunque el planeta sigue siendo cálido. Los niveles de dióxido de carbono permanecen elevados y el oxígeno tarda millones de años en alcanzar valores comparables a los previos. En este entorno cambiante, la composición atmosférica influye directamente en la biología. Los animales desarrollan pulmones más eficientes y las plantas fortalecen sus estructuras para resistir la aridez y la radiación solar intensa. La relación entre el clima y los ciclos químicos se mantiene en equilibrio dinámico. Las erupciones volcánicas enriquecen el aire con gases y cenizas, mientras la vegetación y la meteorización retiran esos mismos compuestos con el paso del tiempo. Este intercambio constante impide que el clima alcance extremos irreversibles. En los desiertos, las partículas de polvo levantadas por el viento actúan como núcleos de condensación para la formación de nubes, moderando las temperaturas y facilitando lluvias esporádicas. En los océanos, las reacciones químicas entre el agua y los gases disueltos producen variaciones en el pH que afectan a la vida marina. Los organismos con estructuras calcáreas como los corales y moluscos deben adaptarse a estos cambios para mantener su crecimiento. Los depósitos de evaporitas formados en mares interiores registran las fluctuaciones de salinidad y temperatura que acompañan los cambios atmosféricos. Cada capa de sal o yeso representa un ciclo de evaporación y renovación vinculado al clima global. En los polos, la composición del hielo atrapado en capas sucesivas conserva burbujas de aire que reflejan las variaciones de gases atmosféricos de aquel tiempo remoto. Estas huellas químicas, estudiadas millones de años después, permiten reconstruir la respiración lenta del planeta. En el cielo de Pangea, los tonos varían con las estaciones y la cantidad de partículas suspendidas. Durante los períodos de intensa actividad volcánica, el amanecer y el ocaso adquieren colores rojizos y dorados. La presencia de polvo en la atmósfera suaviza la radiación solar y reduce las diferencias térmicas entre día y noche. En las fases más limpias, el cielo se muestra de un azul profundo sobre los desiertos interiores y cubierto de nubes densas sobre los océanos tropicales. Este equilibrio cambiante entre luz, calor y química define la estabilidad climática del supercontinente. Al observarlo desde la distancia, la atmósfera de Pangea se percibiría como una envoltura viva que responde a los pulsos internos del planeta. Su composición en constante ajuste regula la temperatura y la humedad, conecta los volcanes con los bosques y une la superficie con el mar. La Tierra, durante estos millones de años, respira de manera lenta pero constante, equilibrando los elementos que sostienen la vida y preparando las condiciones para las transformaciones futuras. La gran extinción del final del Pérmico marca un límite decisivo en la historia de la vida sobre Pangea. En un lapso geológico breve, desaparece más del 90% de las especies marinas y alrededor del 70% de las terrestres. Los ecosistemas colapsan y el planeta queda cubierto por paisajes empobrecidos. La causa principal se asocia a las erupciones masivas de las trampas siberianas que liberan cantidades inmensas de dióxido de carbono, metano y dióxido de azufre, alterando la atmósfera y los océanos. El aumento del efecto invernadero eleva las temperaturas globales. Los mares se acidifican y el oxígeno disuelto en sus aguas disminuye hasta niveles letales. La cadena alimenticia se rompe y los arrecifes de coral que habían dominado los trópicos desaparecen casi por completo. En tierra firme, los sinápsidos que habían reinado durante millones de años sufren un declive drástico y las selvas que cubrían los márgenes ecuatoriales se reducen a manchas dispersas. Durante un tiempo, la Tierra parece un planeta casi vacío, con desiertos que se extienden sin límites
y mares turbios con poca vida visible. Sin embargo, incluso en medio de esta crisis, la evolución continúa su marcha. En los fondos marinos, algunas especies de moluscos bivalvos y amonoideos sobreviven y comienzan lentamente a diversificarse. Estos organismos resistentes se convierten en la base de los ecosistemas del Triásico. En la superficie continental, pequeñas comunidades de plantas pioneras reaparecen en suelos erosionados, estabilizando el terreno y permitiendo el retorno gradual de la vida animal. Los primeros bosques que surgen tras la extinción están compuestos por coníferas y gingos, adaptados a la sequía, mientras que helechos y equisetos colonizan las zonas húmedas. La recuperación biológica no es rápida. Requiere millones de años de adaptación y reorganización ecológica. Durante este tiempo los reptiles adquieren protagonismo. Los arcosaurios descendientes de linajes anteriores al Pérmico aprovechan los nichos vacíos y diversifican su morfología. Algunos evolucionan hacia formas ágiles y bípedas, que se convertirán en los primeros dinosaurios, mientras otros desarrollan hábitos acuáticos o voladores. En los ecosistemas marinos surgen los reptiles nadadores como los notosaurios y los ictiosaurios que transforman los mares del Triásico en escenarios de nueva competencia. Estos animales dotados de cuerpos aerodinámicos y mandíbulas poderosas dominan los océanos durante millones de años. En los continentes, los terápsidos que logran sobrevivir desarrollan características más cercanas a los mamíferos. Su fisiología cambia para adaptarse a un mundo caluroso y seco, desarrollan metabolismos más activos y una mayor capacidad de regulación térmica. Aunque pequeños y discretos, estos seres representan la línea evolutiva que persistirá hasta mucho después de la desaparición de Pangea. La extinción del final del Pérmico también transforma la estructura de los ecosistemas. Antes del evento, la vida se organizaba en comunidades complejas y estables. Después, la simplicidad domina. Las cadenas tróficas son cortas y las especies generalistas tienen ventaja sobre las especializadas. Este patrón de supervivencia da forma a un mundo en reconstrucción. Los suelos carentes de materia orgánica tardan siglos en regenerarse después de cada erupción o tormenta. Los ríos arrastran sedimentos sin consolidar y los depositan en cuencas donde los fósiles quedan enterrados junto con cenizas volcánicas. Los registros geológicos de esta época muestran capas oscuras ricas en carbono, testimonio de incendios globales y de la acumulación de materia orgánica en descomposición. En el mar, la recuperación de los ecosistemas se ve favorecida por la aparición de nuevos corales distintos de los del Pérmico. Los corales escleractíneos forman arrecifes en aguas tropicales del océano Tetis, creando refugios para innumerables especies. El retorno de la productividad biológica en estos ambientes es un indicador claro del restablecimiento parcial del equilibrio climático. La vida marina se reorganiza alrededor de nuevas formas dominantes como amonoideos y peces óseos. La diversidad de conchas y dientes en los estratos triásicos revela un proceso de expansión rápida tras la catástrofe. En tierra, el paisaje de Pangea comienza a poblarse nuevamente. Los bosques se extienden hacia latitudes medias y la vegetación ayuda a estabilizar los ciclos del carbono y del oxígeno. Los animales herbívoros, entre ellos los dicinodontes y los primeros prosaurópodos, repueblan las planicies. La vegetación ahora adaptada a la aridez ofrece alimento a estos herbívoros, que a su vez sirven de presa a los nuevos depredadores. La evolución acelera su ritmo bajo la presión de ambientes inestables. Cada generación desarrolla ligeras variaciones que aumentan la capacidad de resistencia. El resultado es una radiación biológica que da origen a linajes más robustos y eficientes. En menos de 10 millones de años, el planeta recupera una diversidad comparable
a la de antes del desastre, aunque con protagonistas diferentes. En los cielos del Triásico aparecen los primeros pterosaurios que abren el camino a la conquista del aire. En los océanos los amonoideos se convierten en un símbolo de la nueva era, y en tierra los dinosaurios comienzan su larga hegemonía. Esta transición biológica lenta y laboriosa demuestra la resiliencia de la vida frente a las crisis planetarias. La Tierra, tras su mayor extinción, renace con nuevas formas que redefinen el equilibrio ecológico. La biosfera aprende a adaptarse a un clima cálido, a océanos menos oxigenados y a suelos diferentes. Los vínculos entre los reinos vegetal y animal se restablecen poco a poco y el supercontinente vuelve a respirar. Cada bosque que brota, cada arrecife que se forma y cada nueva especie que surge es el reflejo de un planeta que, a pesar de la devastación, conserva su capacidad de regenerarse. En ese renacimiento silencioso, la historia de Pangea continúa avanzando hacia una nueva fase de evolución. Durante el Triásico medio y superior, el supercontinente Pangea se convierte en el escenario del surgimiento de un nuevo grupo de animales que transformará la historia biológica del planeta. Los dinosaurios descendientes de antiguos arcosaurios aparecen inicialmente como criaturas pequeñas y ágiles que se desplazan en posición erguida sobre dos patas. Su estructura corporal, con extremidades fuertes y pulmones más eficientes, les permite moverse con rapidez por las planicies cálidas del supercontinente. En un entorno donde la competencia por los recursos es intensa y el clima extremo, estas adaptaciones les otorgan una ventaja evolutiva. Los primeros fósiles conocidos de dinosaurios provienen de regiones que en aquel tiempo formaban parte del sur de Pangea, especialmente en áreas que hoy corresponden a Argentina, Brasil y Sudáfrica. Allí las condiciones áridas y los sistemas fluviales estacionales crean hábitats donde las presas y el agua son escasas y solo los organismos más resistentes sobreviven. Entre los primeros representantes se encuentran especies pequeñas como Herrerasaurus y Oraptor, cazadores rápidos que se alimentan de reptiles y pequeños mamíferos primitivos. Sus esqueletos ligeros y su agilidad reflejan una evolución dirigida hacia la eficiencia y la resistencia. En los márgenes tropicales del supercontinente, los bosques abiertos y las llanuras ofrecen alimento abundante para los herbívoros. Los prosaurópodos, parientes tempranos de los gigantes del Jurásico, comienzan a expandirse. Estos animales combinan la locomoción bípeda y cuadrúpeda y se alimentan de coníferas cicadáceas y helechos altos. Su crecimiento es rápido y su metabolismo elevado les permite soportar temperaturas variables. La expansión de los herbívoros crea nuevas oportunidades para los depredadores, que evolucionan con mandíbulas más potentes y sentidos más agudos. En los desiertos interiores de Pangea, los dinosaurios conviven con otros reptiles, como los rincosaurios, los fitosaurios y los aetosaurios, cada uno adaptado a nichos ecológicos específicos. Los fitosaurios, semejantes a cocodrilos, dominan los ríos y lagunas, mientras los aetosaurios, cubiertos por placas óseas, habitan las zonas más secas. Este mosaico de especies convierte los ecosistemas triásicos en laboratorios de experimentación evolutiva. En el cielo, los pterosaurios comienzan a surcar el aire. Sus alas, formadas por una membrana sostenida por un dedo alargado, les permiten aprovechar las corrientes térmicas que se elevan desde las arenas calientes. Son los primeros vertebrados capaces de volar activamente y abren una nueva dimensión ecológica. Se alimentan de insectos, peces y pequeños animales, y sus adaptaciones anatómicas anuncian la futura conquista del aire por las aves. La diversificación de los dinosaurios coincide con una reorganización general de los ecosistemas tras la extinción del Pérmico. La vegetación vuelve a cubrir grandes extensiones del supercontinente, estabilizando el suelo y ofreciendo refugio.
Las coníferas dominan las regiones secas, mientras las zonas ribereñas se cubren de helechos y equisetos. Este nuevo equilibrio vegetal sostiene la expansión de grandes herbívoros y marca el inicio de cadenas tróficas más complejas. En los mares del Triásico, los reptiles marinos también evolucionan hacia formas más especializadas como los plesiosaurios y los ictiosaurios. Los ammonoideos y los peces óseos mantienen la base de los ecosistemas marinos, mostrando una diversidad creciente después de millones de años de recuperación. En conjunto, el planeta entra en una fase de estabilidad ecológica relativa. El clima sigue siendo cálido, pero menos extremo que durante los primeros tiempos del supercontinente. Los monzones mantienen la humedad en los márgenes costeros y el interior árido alterna entre temporadas secas y lluviosas. Las huellas fósiles conservadas en areniscas y limolitas del Triásico muestran rastros de dinosaurios que cruzan llanuras húmedas en grupos, lo que sugiere comportamientos sociales incipientes. Estas huellas, distribuidas por todo Pangea desde América del Norte hasta Europa y África, evidencian su rápida expansión geográfica. Su éxito evolutivo se debe a la combinación de movilidad, fisiología eficiente y capacidad de adaptación a diversos climas. En paralelo, los primeros mamíferos verdaderos comienzan a aparecer. Son animales pequeños, nocturnos y cubiertos de pelo que aprovechan los nichos no ocupados por los grandes reptiles. Su tamaño reducido y metabolismo constante les permiten sobrevivir en un mundo dominado por gigantes. Aunque discretos, representan una línea evolutiva que perdurará mucho más allá del reinado de los dinosaurios. Hacia finales del Triásico, Pangea empieza a mostrar signos de inestabilidad interna. Las fuerzas tectónicas que la mantienen unida comienzan a actuar en sentido opuesto, y los primeros rifts aparecen en el centro y en los márgenes del supercontinente. La actividad volcánica se incrementa y libera gases que alteran de nuevo el equilibrio climático. Los episodios eruptivos del límite Triásico-Jurásico provocan un nuevo cambio ambiental que elimina a muchos reptiles y permite a los dinosaurios consolidar su dominio. Este evento de extinción, aunque menos severo que el del Pérmico, redefine una vez más la vida sobre la Tierra. Con la llegada del Jurásico, los dinosaurios se diversifican en formas gigantescas y conquistan todos los ambientes terrestres. Su éxito simboliza la culminación de un proceso que comenzó en medio de la devastación y culmina en la supremacía biológica, en las costas, en las llanuras y en los bosques de coníferas. Sus huellas marcan el suelo de un planeta aún unido, pero que pronto empezará a fragmentarse. Pangea sigue siendo una sola tierra, pero sus entrañas se preparan para dividirse, mientras sobre su superficie los dinosaurios anuncian el nuevo rostro de la vida. Hacia finales del Triásico y comienzos del Jurásico, el supercontinente Pangea comienza a mostrar señales claras de fractura. Después de más de 150 millones de años de estabilidad relativa, las fuerzas internas del planeta se reorganizan. El calor acumulado bajo la vasta litosfera continental empieza a concentrarse en zonas debilitadas, generando tensiones que finalmente rompen la corteza. Estas fracturas, conocidas como rifts, marcan el inicio de un proceso que transformará de manera irreversible la geografía de la Tierra. En las regiones que hoy corresponden al Atlántico Central, la corteza se estira y adelgaza, permitiendo la ascensión del magma. Cada erupción rellena las grietas con basalto caliente, creando nuevas superficies y preparando el terreno para la futura formación de un océano. Este proceso ocurre lentamente, a razón de unos pocos centímetros por año, pero su efecto acumulado es monumental. En el registro geológico se conservan extensas provincias magmáticas formadas por estas erupciones, como las de Marruecos, Brasil, América del Norte y Europa Occidental, todas testigos de la desintegración inicial de Pangea.
La fragmentación no se limita a un solo punto. A lo largo de miles de kilómetros, la corteza se divide en bloques que comienzan a moverse en direcciones opuestas. Gondwana, la gran masa del sur, inicia su separación de la Eurasia a la del norte. Entre ambas surge un sistema de fisuras que con el tiempo se convertirá en el Océano Atlántico. Este proceso altera los patrones climáticos y oceánicos. A medida que se forman nuevos mares, la humedad aumenta en las regiones costeras y los desiertos interiores del supercontinente comienzan a reducirse. Los vientos que antes cruzaban sin obstáculos, ahora encuentran barreras marinas que modifican su trayectoria. El planeta entra en una nueva etapa de circulación atmosférica y oceanográfica. En las zonas de rift el vulcanismo es intenso. Las erupciones liberan gases que contribuyen al calentamiento global, mientras las cenizas alteran la composición del aire. El dióxido de carbono emitido en grandes cantidades produce un aumento gradual de la temperatura media, lo que favorece la expansión de las selvas y la elevación del nivel del mar. Los mares poco profundos invaden partes del continente, formando amplias bahías interiores y plataformas costeras. En estos ambientes cálidos y someros, prosperan los corales escleractíneos, los amonoideos y los peces óseos. En tierra la vegetación se diversifica. Las coníferas y cicadáceas dominan los bosques, mientras las gingos se extienden por regiones templadas. Este paisaje verde y húmedo sostiene poblaciones abundantes de dinosaurios herbívoros de gran tamaño como los primeros saurópodos y de carnívoros que patrullan las llanuras costeras. La fragmentación de Pangea no ocurre de manera uniforme. En algunas regiones las placas se separan lentamente, mientras en otras los movimientos son más abruptos. En los bordes activos las fallas profundas se llenan de lagos y mares interiores. Estos cuerpos de agua actúan como laboratorios ecológicos, donde la vida evoluciona de forma independiente. Los sedimentos que se acumulan en sus fondos registran una transición entre la tierra firme y el mar abierto. Las capas de basalto intercaladas con arcillas y areniscas reflejan los ciclos alternos de vulcanismo y sedimentación. En los polos, la reorganización de los continentes modifica la distribución del hielo estacional. Las corrientes oceánicas que antes transportaban calor desde el Ecuador hacia las altas latitudes cambian de dirección. El resultado es un planeta más húmedo y cálido en general, aunque con contrastes regionales pronunciados. En el hemisferio sur, Gondwana comienza a fragmentarse en varios bloques menores, dando origen a masas que más tarde formarán África-Sudamérica, la India-Australia y la Antártida. Cada fragmento se mueve de manera independiente, impulsado por la convección del manto. En el hemisferio norte, la Eurasia también inicia su separación, y las regiones que hoy corresponden a América del Norte y Eurasia comienzan a alejarse lentamente. Estos desplazamientos modifican la posición de las cadenas montañosas y los sistemas fluviales. Los ríos que antes fluían hacia el interior encuentran nuevas salidas hacia los mares en formación. Las nuevas cuencas sedimentarias creadas por el rifting se llenan con materiales erosionados de las montañas y con restos de vegetación. En estas cuencas se conservan fósiles que documentan la transición ecológica hacia el Jurásico. La fauna terrestre continúa diversificándose. Los dinosaurios alcanzan tamaños colosales y dominan los ecosistemas, mientras los mamíferos tempranos se mantienen en segundo plano. En los cielos, los pterosaurios aumentan en número y tamaño, y en los mares los reptiles marinos prosperan en las aguas cálidas recién formadas. La biosfera responde con rapidez a los cambios geológicos, adaptándose a los nuevos ambientes creados por la fragmentación. El sonido del planeta en esta época sería el de un mundo en movimiento. Los volcanes rugen en los márgenes continentales, los terremotos sacuden las grietas recién formadas y los ríos cambian de curso, mientras los vientos monzónicos
reorganizan las lluvias. Desde una perspectiva cósmica, el proceso es lento, pero en la escala humana sería un espectáculo de constante transformación. El suelo se eleva, se hunde y se reconfigura bajo la fuerza interna de la Tierra. Pangea, que una vez abarcó casi toda la superficie terrestre, empieza a disolverse en partes que se alejan unas de otras, como fragmentos de una antigua unidad. Aunque el supercontinente se desintegra, su legado geológico perdura en las cadenas montañosas en las capas de roca que registran su unión y en las costas que aún conservan las huellas de su ruptura. La fragmentación marca el fin de una era y el comienzo de la configuración moderna del planeta. Lo que alguna vez fue una sola Tierra se divide, y con ello la historia geológica avanza hacia un nuevo capítulo en el que la Tierra adquiere la forma que lentamente se acercará a la que hoy conocemos. A medida que la fragmentación de Pangea avanza durante el Jurásico temprano, los primeros indicios del Océano Atlántico comienzan a materializarse. Las fisuras abiertas entre los bloques continentales permiten el ascenso del magma que solidifica lentamente y forma nueva corteza oceánica. Este proceso, conocido como expansión del fondo marino, crea cordilleras submarinas que emiten calor y gases, alterando la circulación global del agua y la atmósfera. Los océanos recién nacidos, estrechos al principio, se ensanchan con el paso de los millones de años, y las masas de tierra que antes formaban un único supercontinente se transforman en archipiélagos gigantes en movimiento. La aparición de nuevas cuencas oceánicas modifica los patrones de viento, la distribución de las corrientes marinas y la humedad global. En los márgenes del Atlántico incipiente, el aire cálido y húmedo proveniente de las aguas tropicales se eleva y provoca lluvias abundantes. Las regiones costeras, que durante el Triásico habían sido áridas, se cubren de vegetación exuberante. La humedad constante da origen a bosques de coníferas helechos arborescentes y benetitales que crecen en suelos fértiles alimentados por ceniza volcánica y sedimentos fluviales. Estos ecosistemas se convierten en refugios para una gran variedad de animales, desde pequeños mamíferos insectívoros hasta dinosaurios herbívoros de cuello largo que recorren las planicies en busca de alimento. En los océanos del Jurásico temprano, la vida experimenta una expansión extraordinaria. Las aguas cálidas y poco profundas favorecen la proliferación de corales escleractíneos moluscos y amonoideos que forman extensos arrecifes. Los ictiosaurios y plesiosaurios patrullan las zonas costeras mientras bancos de peces óseos llenan las aguas con movimiento constante. En el registro fósil, los depósitos de caliza marina de esta época muestran conchas corales y restos de organismos marinos perfectamente conservados, evidencia de un planeta que ha recuperado su equilibrio después de las convulsiones del pasado. La expansión oceánica también libera dióxido de carbono a través de los respiraderos hidrotermales del fondo marino. Este gas contribuye al mantenimiento de un clima cálido y húmedo. Los polos carecen de glaciares permanentes y las temperaturas medias son altas, incluso en latitudes elevadas. Las lluvias frecuentes impulsadas por los monzones y las nuevas corrientes oceánicas erosionan montañas y transportan nutrientes hacia los mares, alimentando el ciclo de productividad biológica. Las diferencias térmicas entre el ecuador y los polos se reducen, creando un planeta dominado por climas templados y tropicales. Las estaciones son suaves y los ecosistemas se expanden hasta los límites de los continentes. En este escenario, los desiertos interiores que caracterizaron a Pangea se reducen drásticamente. La humedad que proviene del Atlántico en expansión y del océano Tetis penetra profundamente en el interior continental. Regiones antes áridas se transforman en sabanas y bosques abiertos. Los ríos aumentan su caudal y conectan cuencas antes aisladas. Los sedimentos transportados por estas corrientes
llenan valles y deltas, creando extensos depósitos de arcilla y arenisca. Estos cambios geológicos reflejan la transición de un planeta continental a uno oceánico, donde la presencia del agua se convierte nuevamente en el elemento unificador. En la atmósfera, la concentración de oxígeno aumenta gradualmente, favoreciendo el crecimiento de los organismos y el tamaño de los animales. Los dinosaurios alcanzan proporciones colosales. Los saurópodos con cuellos de varios metros se desplazan en manadas a través de las llanuras húmedas, mientras carnívoros como los primeros terópodos grandes los siguen en silencio. En los cielos, los pterosaurios dominan el aire y algunos desarrollan envergaduras superiores a los 10 metros. Su capacidad de vuelo les permite recorrer distancias inmensas, impulsados por las corrientes costeras. La fragmentación continental también genera nuevas zonas volcánicas y dorsales submarinas que calientan los mares. En las profundidades, la circulación del agua a través de las grietas del fondo oceánico impulsa reacciones químicas que enriquecen el agua con minerales. Los respiraderos hidrotermales se convierten en ecosistemas únicos, donde bacterias quimiosintéticas sostienen comunidades enteras sin depender de la luz solar. Este fenómeno demuestra la adaptabilidad de la vida frente a entornos extremos y la persistencia de la biosfera en condiciones diversas. En la superficie el paisaje continúa cambiando. Las costas jóvenes son inestables y se modifican con rapidez debido a los movimientos tectónicos. Las mareas más pronunciadas por la geometría irregular de los nuevos océanos remodelan las playas y los deltas. La interacción entre la tierra y el mar crea zonas de manglares primitivos, marismas y lagunas donde prosperan invertebrados y peces. Estos ambientes sirven como viveros naturales para la fauna marina. El clima cálido también afecta la composición de la atmósfera. La intensa evaporación genera un ciclo de lluvias casi continuo en las regiones ecuatoriales. Las nubes cubren amplias zonas del planeta, reduciendo la radiación solar directa y manteniendo la temperatura global estable. Los rayos y las tormentas eléctricas son frecuentes, liberando nitrógeno reactivo que fertiliza los suelos. Las montañas que alguna vez formaron el centro de Pangea se desgastan lentamente bajo la acción combinada del agua y el viento. Los sedimentos resultantes se acumulan en las cuencas marinas y dan origen a nuevas plataformas continentales. El planeta parece entrar en una fase de estabilidad climática prolongada, un equilibrio que favorecerá la expansión de la vida durante el Jurásico. Los cambios en la circulación oceánica y atmosférica también determinan el intercambio de calor entre los hemisferios, suavizando las diferencias de temperatura. Desde una visión global, la Tierra del Jurásico temprano es un mundo verde cálido y cubierto por mares amplios. Las tierras emergidas se distribuyen ahora en masas separadas, pero conectadas por corrientes marinas y ciclos biológicos comunes. La fragmentación de Pangea ha transformado el planeta de una gran masa árida a un sistema interconectado de océanos y continentes. En el horizonte geológico, este proceso continuará hasta definir los continentes modernos, pero en este momento el mundo disfruta de un equilibrio efímero y fértil, un periodo de abundancia que muestra la capacidad del planeta para renovarse tras cada cambio profundo. Cuando la fragmentación de Pangea se consolida hacia el Jurásico medio, el planeta ya no es la Tierra unida que dominó durante más de 150 millones de años. El proceso de separación da origen a los continentes que formarán la base de la configuración actual del mundo. Gondwana se divide lentamente en masas que derivarán en Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida, mientras la Eurasia se separa en América del Norte, Europa y Asia. Las cicatrices de esta división permanecen grabadas en la corteza terrestre, como cinturones montañosos, márgenes continentales y dorsales oceánicas.
Cada una de estas estructuras conserva la memoria del antiguo supercontinente y de las fuerzas que lo formaron y destruyeron. Los sedimentos depositados en las cuencas de Rift revelan el inicio de la expansión oceánica. En ellos se encuentran fósiles de plantas y animales que antes habitaron una tierra continua, ahora dispersos por continentes diferentes. Esta distribución disyunta de especies será millones de años más tarde una de las pruebas más sólidas de la deriva continental. Las montañas creadas durante la unión de Pangea, como los Apalaches en América del Norte y los Montes del Cabo en Sudáfrica, comienzan a erosionarse lentamente, mientras nuevas cordilleras se forman en los bordes activos de las placas. El planeta entra en una fase de reorganización que modificará la circulación oceánica, el clima y la evolución de la vida. Los nuevos océanos, al abrirse, se convierten en corredores biológicos que permiten el intercambio de especies entre regiones antes aisladas. Los mares someros que bañan los márgenes continentales se llenan de vida y los arrecifes recuperan su esplendor. En tierra, los ecosistemas se diversifican bajo un clima cálido y húmedo. Las selvas de coníferas, los bosques de gingos y las praderas de cicadáceas se extienden por latitudes amplias. Los dinosaurios ya establecidos como los vertebrados dominantes ocupan todos los ambientes posibles desde las costas hasta las llanuras interiores. Los primeros saurópodos gigantes recorren continentes enteros, mientras los carnívoros desarrollan estrategias de caza cada vez más sofisticadas. El mundo, aunque transformado, mantiene la continuidad evolutiva que surgió tras la extinción del Pérmico. En los mares del Jurásico la diversidad alcanza nuevos niveles. Las aguas cálidas y bien oxigenadas permiten el florecimiento de ammonoideos belemnites y peces óseos de gran tamaño. Los reptiles marinos como los plesiosaurios e ictiosaurios se convierten en depredadores supremos. En los fondos, los corales y esponjas reconstruyen los arrecifes destruidos millones de años antes. Este renacimiento biológico muestra la capacidad de la vida para reorganizarse después de cada crisis. Sin embargo, el legado más duradero de Pangea no se encuentra solo en la biología, sino en la estructura física del planeta. La unión y posterior ruptura del supercontinente han dejado un patrón de circulación del manto que aún influye en la tectónica moderna. Las zonas donde se formaron los rifts continúan siendo líneas de debilidad geológica y las dorsales oceánicas creadas durante la separación siguen expandiéndose. La Tierra conserva la huella térmica de aquella etapa en la distribución actual de los continentes y océanos. Los minerales formados en las profundidades de las antiguas montañas muestran diferencias químicas que revelan los ciclos repetidos de colisión y ruptura. Cada grano de arena depositado en un delta moderno puede contener fragmentos que alguna vez fueron parte de Pangea. Los procesos geológicos actúan con una lentitud que trasciende cualquier escala biológica, pero su resultado es permanente. El legado de Pangea también se manifiesta en el clima. La reorganización de las masas terrestres cambia la manera en que el calor se distribuye por el planeta. Las nuevas corrientes oceánicas comienzan a transportar energía desde el ecuador hacia los polos, equilibrando la temperatura global y reduciendo los contrastes climáticos extremos del pasado. Este sistema de intercambio térmico crea condiciones más estables que perdurarán durante millones de años. En este mundo equilibrado, la evolución acelera su ritmo. Los ecosistemas terrestres y marinos alcanzan una complejidad sin precedentes y las formas de vida se diversifican en respuesta a los nuevos ambientes. En los trópicos, los bosques húmedos albergan una riqueza biológica creciente, mientras en las zonas templadas se desarrollan comunidades mixtas de plantas y animales. Las huellas de dinosaurios en las antiguas orillas del Atlántico y los fósiles marinos encontrados en las rocas del Himalaya recuerdan la movilidad constante de la Tierra.
Todo lo que fue una vez unido se ha separado, pero sus fragmentos siguen llevando la memoria de aquel tiempo en sus minerales, sus fósiles y sus alineaciones geográficas. Desde la perspectiva geológica, Pangea representa un ciclo completo en la historia planetaria, la reunión, la estabilidad y la disolución de las tierras emergidas. Este ciclo demuestra que la superficie terrestre está en movimiento perpetuo, impulsada por la energía interna del planeta. Las mismas fuerzas que unieron los continentes continúan actuando ahora, empujándolos en direcciones opuestas. En el futuro lejano, nuevos supercontinentes se formarán y volverán a fragmentarse siguiendo el ritmo natural de la Tierra. Pero Pangea ocupa un lugar singular en esa secuencia, pues fue la unión más completa y duradera registrada hasta ahora. Su existencia transformó el clima, la vida y la estructura del planeta. En los pliegues de sus antiguas montañas, en los fósiles dispersos y en las líneas de costa que encajan como piezas de un rompecabezas, permanece el testimonio de un tiempo en que toda la Tierra fue una sola. Con su disolución, el planeta adquirió su diversidad geográfica moderna y abrió el camino a nuevas etapas evolutivas. El legado de Pangea no es solo geológico, es la memoria misma de la Tierra en movimiento, la huella de un mundo que cambió para siempre su rostro, bajo la presión constante del tiempo y del calor del interior planetario,